En un rango del 2 al 20% será la recesión económica que México enfrenta en 2020 por la emergencia sanitaria por el COVID-19, estimó el académico de la Universidad de Guadalajara, Antonio Sánchez Bernal. El director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas explicó que la crisis inició antes de la llegada del coronavirus al país, con la caída del precio del petróleo, y la pandemia vino a reforzarla. Advirtió que el tamaño del decrecimiento económico dependerá de la duración del distanciamiento social para frenar la propagación del virus, medida que tiene como efecto colateral un golpe al consumo. Ese es el mejor escenario, donde quédate en casa significan 40 días y a principios de mayo se reinicia, digamos, estratégicamente actividades poco a poco. Aunque desconozco, hasta ahorita no se nos han comentado las estrategias de regreso a las labores, ¿no? Ajá. Entonces, si eso ocurre, de todos modos se estiman caídas en el Producto Interno Bruto entre 2 y 4%. El profesor expuso que el escenario catastrófico sería una reducción del PIB del 15 al 20%, lo que puede ocurrir si el confinamiento dura más de 3 meses. Donde este golpe inicial en las demandas se traslada al aparato productivo y entonces vemos quiebras de empresas que empiezan por distribuidoras, luego pasan hacia el sector manufacturero, etcétera, y entonces ahí los escenarios, pues sí se habla de 10%, etcétera, ¿no? Los escenarios más pesimistas hablan hasta de 15, 20, pero digamos, esos son como los grandes escenarios. Entonces la variable clave, digamos, es, y que no hay una respuesta contundente, es en cuánto tiempo cada país, porque no es solamente México, es todo el mundo, la mayoría de países, en cuánto tiempo logran controlar el primer ciclo de la pandemia. Entonces la apuesta del gobierno federal es que lo vamos a lograr en 40 días. El académico aclaró que es acertada la estrategia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de atender primordialmente a pequeños negocios y a las personas con actividades informales, si el confinamiento no se alarga más de 40 días. Sin embargo, advirtió que si este periodo se extiende, se enfrentará a una severa recesión económica, que requiere una estrategia contracíclica con incentivos que ayuden a las empresas a recuperar su actividad. ¿Qué se tendría que hacer? El gobierno federal debería apoyar a las empresas para que reduzcan la carga de su nómina con el diferimiento del pago de impuestos o de cuotas de pensiones y vivienda de los trabajadores, siempre y cuando mantengan los empleos. A esto se deberá sumar la contratación de deuda, salida inevitable para hacer frente a la caída de la recaudación de impuestos e ingresos petroleros y la creciente demanda de recursos solo del sector salud. Señal informativa Georgina García Solís.